Buenas chicos, bienvenidos un día más a Forex desde cero, hoy el número 6 y hoy vamos a hablar sobre indicadores y medias móviles. Antes de poder explicar lo que son los indicadores, primero queda destacar el hecho de que el Forex es cíclico. Es decir, que los patrones que hace el precio ya han sucedido en el pasado y que además volverán a ocurrir en el futuro. Esto quiere decir que nosotros estudiamos el pasado para determinar el futuro, evidentemente. Y para ello, pues sí que es verdad que se pueden utilizar unas herramientas que son en este caso los indicadores. Estos, al final lo que son ecuaciones, modelos matemáticos que se calculan a partir de los movimientos que proporcionan el precio, ¿no? Cabe destacar que nosotros desde Premium FX queremos dejar claro que no utilizamos ningún indicador técnico. Esto no quiere decir que emplearlos en vuestro trading esté mal, ya que existen muchos traders que son rentables y los utilizan. Nosotros simplemente preferimos utilizar la acción del precio puramente para analizar. Eso sí, queremos dejar claro que los indicadores no son mágicos y que deberán utilizarse solo como complemento a vuestro análisis técnico, porque no hay ningún indicador que sea pues 100% efectivo y que os vaya a dar la clave. Es simplemente un complemento. Ahora sí, vamos a hablar de los más famosos, ¿no? Y el primero es el RSI, que en inglés es Relative Strength Index. Este es uno de los más famosos, ¿no? Y este básicamente muestra la fuerza del precio hacia una dirección, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrirlo en este gráfico para que se pueda ver. Nos venimos aquí y simplemente tenemos que bajar hasta la parte de la R, o podemos escribirlo como queramos. Y vamos a ver aquí el Relative Strength Index. Y como vemos, está compuesto pues por lo que sería una banda rosa y luego pues una línea que básicamente pues imita el precio, ¿no? Entonces, cuando estas líneas, ¿no? Esta línea morada, ¿no? Que básicamente refleja la acción del precio, como podemos ver, pues cuando este refleja el valor de 70, pero no refleja, cuando este supera el valor de 70, quiere decir que el precio está sobrecomprado y sugiere que el precio va a caer y por lo tanto que se debería de vender. Por el otro lado, cuando el precio cae por debajo de 30, esto quiere decir que el precio está sobrevendido y que se debería comprar. Básicamente la teoría detrás de este indicador es que cuando hay una tendencia muy duradera o un movimiento muy impulsivo hacia una dirección, el precio pues llega a su extremo, donde ya no hay más órdenes empujándolo. Por ejemplo, en este caso el precio cayó muchísimo, como vemos, hasta este punto. Evidentemente, cuando pongo aquí, esto básicamente refleja este punto, ¿no? Entonces, en este punto ya llegó un movimiento impulsivo muy fuerte y básicamente ya no quedaban órdenes de venta. Y por lo tanto, el precio estaba sobrevendido. Así que deberíamos de comprar, ya que el precio se va a dar la vuelta. Entonces, este indicador principalmente mide cuál es el punto de reversión, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el precio había subido con un movimiento muy fuerte alcista hasta que llegó a este punto donde el precio, como podemos ver, estaba pues sobre el nivel de 70, como podemos ver. Podemos incluso, si queremos, dibujar una línea aquí para dejarlo más claro, en 70, aproximadamente ahí. Y como vemos, cuando el precio supera esta línea, quiere decir que está sobrevendido, ¿no? Entonces, como por ejemplo, aquí estaba sobrevendido también, aquí estaba sobrevendido, y lo mismo pues cuando el precio pues básicamente cae, ¿no? Entonces, si el precio está por debajo de 30, es que está perdón, aquí es sobrecomprado y aquí está sobrevendido, por lo tanto tenemos que comprar porque el precio va a acabar subiendo, ¿no? Entonces, pues este es el primer indicador y que principalmente se llama osciladores, ya que hay muchos tipos de indicadores, ¿no? Pero este tipo se llama un oscilador. El siguiente que vamos a ver se llama el MACD, ¿no? Que es otro tipo de oscilador. Este está compuesto, vamos primero a verlo. Vamos aquí de la misma forma, podemos escribir MAC y te sale aquí MACD, ¿no? Entonces le damos aquí y se nos abre, ¿no? Y este puede parecer un poco complicado al principio, pero veis que es súper fácil también de entender, ¿no? Entonces, pues básicamente, este está compuesto por dos medias móviles, como podemos ver, la azul y la naranja, ¿no? Y un histograma. El histograma es exactamente pues esto, ¿no? Todas estas barritas, ¿no? Las dos medias móviles están compuestas por unas que reaccionan a los movimientos más a corto plazo, como puede ser
la azul, porque como vemos siempre se está moviendo antes que la naranja, ¿no? Y la otra que pues básicamente se mueve más a largo plazo, ¿no? Y luego el histograma, que es todas estas barras, refleja la diferencia entre las dos medias móviles, ¿no? Por ejemplo, para que lo veáis más claro, cuando el precio cayó hacia abajo, como vemos, la media móvil, el azul, se movió más rápido y por lo tanto cayó más fuerte. ¿Por qué? Pues reacciona a movimientos más a corto plazo. Sin embargo, esta, que reacciona a movimientos más a largo plazo, pues tardó más en bajar. Por lo tanto, la distancia entre estas dos fue bastante alta, ¿no? Y como vemos, esto se refleja por el histograma, ya que desde aquí hasta este punto, pues hay una distancia que básicamente se ve reflejada por este histograma, ¿no? Entonces, para dejarlo claro, ¿no? Las medias móviles, que son lo que llamamos estas líneas, ¿no? Básicamente hay una diferencia entre lo que es un gráfico de líneas, ¿no? Que simplemente refleja el precio, y lo que son las medias móviles. Las medias móviles son pues como bien dice, la media de los movimientos del precio, ¿no? Es como si, pues exactamente si cogiésemos, por ejemplo, en este caso, esta media móvil y fuese, el reflejo de a lo mejor las últimas 3 velas, 1, 2, 3, ¿no? Sin embargo, esta es la media de las últimas 6 velas y por lo tanto va a tardar más en caer porque pues le da más valor al pasado. Y este, sin embargo, como son solo de 3 velas, pues las últimas 3 velas y por lo tanto da más valor al presente y por eso reacciona más rápido, ¿no? Realmente hay un poco más detrás de cómo se calculan las medias móviles, en este caso concreto y demás. Pero realmente lo importante es entender pues cómo se interpreta pues este indicador, ¿no? Se interpreta de la siguiente manera. Cuando las medias móviles se cruzan, por ejemplo, hacia el alza, como puede ser en este caso, aquí, ¿no? Esto da una señal de compra. Y cuando las medias móviles se cruzan hacia la baja, esto da una señal de venta. Por ejemplo, en este caso, cuando estábamos aquí arriba y vimos que las medias móviles se cruzaron, pues tendremos que haber vendido. Y lo mismo aquí. En este caso, cuando estábamos a esta altura, pues nos dio una señal de compra, ¿no? Además, cuando hay una tendencia muy fuerte, supongamos que en este caso hay una tendencia muy fuerte hacia el alza, como podemos ver, ¿no? El histograma da valores, pues que básicamente pueden ser más amplios o más bajos, ¿no? Por ejemplo, cuando el precio está yendo hacia el alza, ¿no? Pues el histograma refleja la diferencia entre estas dos medias móviles, y cuando el histograma es muy alto, por ejemplo, en este caso era muy grande, ¿no? La diferencia entre las dos medias móviles, esto quiere decir que el precio está demasiado pues en tendencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, como vemos, cayó muy fuerte, se cruzaron las medias móviles y se separaron muchísimo, ¿no? Entonces el histograma lo refleja porque es muy hacia baja, ¿no? Y cuando esto sucede, significa que el precio está, pues en este caso, preparado, en cierto modo, para darse la vuelta, y deberíamos de anticiparnos a que el precio pues vaya a subir, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque el histograma muestra lo que se llama una divergencia negativa y por lo tanto genera una señal de venta, en este caso la señal de compra, ¿no? Porque el precio está en sus máximos y se va a revertir. Vamos a explicarlo un poco mejor, ¿no? Pues por ejemplo, en este punto el precio, como vemos, llegó hasta un punto muy alto donde las medias móviles entonces se disponieron a cruzarse y el precio cayó muy fuerte. Esto se ve reflejado en que las medias móviles se separaron entre ellas y como se ve en el histograma, ¿no? Entonces cuando vemos esta tal diferencia, ¿no? Que el histograma está muy hacia la baja, pues esto quiere decir que deberíamos anticiparnos que la tendencia tampoco está a punto, que la tendencia debería recuperarse y que por lo tanto pues está a punto de llegar a sus máximos. Y así fue, ya que al poco después las medias móviles siguieron cruzadas, pero entonces se acabaron cruzando, cuando entonces esto nos daba una señal de compra, donde el precio pues deberíamos de haber comprado. Entonces es exactamente como así funcionaría, ¿no? Lo malo de este indicador, por así decirlo, es como cualquier indicador, que funciona muy bien cuando el precio está en tendencia, pero cuando el precio está en rango, como por ejemplo puede ser aquí, te va a dar señales de venta y de compra pues todo el rato. Entonces no es lo mejor siempre. Por eso siempre decimos que es un complemento, ¿no? El siguiente indicador es el de volumen. Este no es un tipo de oscilador y sin embargo nos da otro tipo de señal, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí, volumen, o volumen en inglés. Vamos a quitar este y como vemos este indicador es muy famoso, ¿no? Y este refleja la cantidad de órdenes realizadas en un periodo de tiempo determinado. Es decir, la teoría, es decir, si en la barra está el color, ¿no? De la barra es un poco irrelevante porque básicamente simplemente imita el color de la vela en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en este caso es verde, ¿no? Entonces
pues simplemente este indicador lo que nos quiere decir es que cuando está muy alto, como por ejemplo en este punto, como vemos es muy fuerte, lo que quiere decir es que hay muchas órdenes, hay mucha gente comprando o vendiendo en ese punto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto, no? Entonces, la teoría detrás de este indicador es que el volumen es la fuerza que mueve el precio, ¿no? Porque al final el precio es movido por pues, gente comprando y vendiendo, lo que decíamos siempre, pues oferta y demanda, compradores y vendedores. Si hay un volumen alto, el precio tiende a moverse, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, aquí pues había un volumen muy alto, aquí había un volumen muy alto y entonces el precio, pues como vemos, una vela muy fuerte y el precio sigue en tendencia, ¿no? Entonces, se utiliza, habiendo entendido esto, se utiliza para medir la fuerza de las tendencias y, por ejemplo, en este caso, ¿no? El precio está en un punto, pues, o por ejemplo puede ser este y entonces el precio empieza a subir. Y empieza a subir de forma muy impulsiva y muy fuerte. Y como vemos, el volumen es muy alto. Por lo tanto, nosotros sabemos que hay muchísimas órdenes y por lo tanto esperamos mucha fuerza, ¿no? Cuando llegamos aquí arriba, entonces el precio, como vimos, seguía el volumen muy alto. Como vemos, podemos compararlo con otros tiempos. Como vemos, el volumen aquí es, pues, constantemente alto. Y sin embargo aquí, pues, no lo es tanto, ¿no? Por ejemplo, incluso podemos ver aquí que el volumen era muy bajo, ¿no? Entonces, pues, se utiliza, exacto, para medir la fuerza de las tendencias. Y, por ejemplo, si el volumen cae en una tendencia prolongada, como por ejemplo, imaginemos que puede ser esta, ¿no? Como por ejemplo podemos ver, si vemos que el volumen empieza a caer por debajo de la media, pues esto quiere decir que la tendencia puede significar que dentro de poco va a acabar, porque al final hay menos órdenes, hay menos pues gente comprando en este caso, y por ello el precio va a dejar de moverse. También se puede utilizar, por ejemplo, cuando estamos buscando pues cierto tipo de patrones. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí un soporte que el precio ha venido una vez, dos veces y va a venir la tercera vez, el tercer rechazo. Y si en este caso vemos que el volumen pues de órdenes sube en este punto, pues eso quiere decir que hay mucha gente también esperando comprar, porque hay muchas órdenes aquí y que por lo tanto esperamos que el precio se mueva bastante fuerte, ¿no? Como por ejemplo, pues vamos a poner otro ejemplo, ¿no? En este punto, como vemos, el precio llegó una vez, llegó por segunda vez y de repente el precio nos dio un volumen muy alto. Por lo tanto, nosotros esperábamos, pues en esta vela, que el precio subiese porque había muchísimas órdenes y así fue, el precio acabó subiendo, ¿no? Por último, queda destacar que hay muchísimos tipos de indicadores más, ¿no? Las bandas de Bollinger, el AX50, hay muchísimos, pero nosotros nos estamos centrando en esto. Pues el último que vamos a hablar es el ATR, ¿no? Vamos a ponerlo, como siempre, ATR, que es en inglés Average True Range, ¿no? Lo que nos indica es, pues, mide la volatilidad del precio, ¿no? Es decir, cuánto esperamos que se mueva. Por ejemplo, con el ATR puedes estimular cuánto se moverá el precio en un día normal de trading. Pues ¿por qué? Porque como nosotros, por ejemplo, vemos aquí, nosotros podemos, pues tenemos diferentes, el precio va moviéndose, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros medimos a qué altura está el precio, en este caso el precio está aquí y está en 0.19, entonces eso quiere decir que el precio se está moviendo 19 pips más o menos. Si nos venimos ahora al diario, pues como por ejemplo podemos ver pues algo parecido, ¿no? Vemos que el precio se está moviendo pues de media alrededor de 50 pips, ¿no? Y si venimos aquí y lo medimos, pues como podemos ver son 54 pips. Entonces es bastante útil, sobre todo la gente lo utiliza para medir pues cuánto se espera de movimiento en un día y también, muy importante, para medir pues básicamente cuánto poner, por ejemplo, de stop loss o de take profit. Porque claro, si tú te esperas, por ejemplo, que el precio vaya a moverse 50 pips al día, pues sabes que puedes poner como objetivo de take profit 50 pips. Además, también lo que se puede hacer es, se puede mirar en diferentes temporalidades, como por ejemplo la de H4, ¿no? Y nosotros aquí estamos teniendo una media aproximadamente de 20 pips, ¿no? Entonces nosotros lo que podemos saber es que el precio se va a mover por hora alrededor de 20 pips. Entonces pues podemos poner un stop loss de unos extra 20 pips, es decir, en vez de 20 pips pues podemos ponerlo de 30 y así nos garantizamos que las próximas 4 horas, si el precio se da la vuelta, no va a tocar nuestro stop loss, ¿no? Entonces se puede utilizar de muchas formas. Al final es lo que os estamos diciendo todo el rato, es simplemente pues un añadido a vuestro análisis técnico y podéis utilizarlo de diferentes formas, ¿no? Muy bien, una vez habiendo explicado los más famosos, ahora vamos a hablar pues exactamente de errores y de puntos importantes acerca de los indicadores, ¿no? Lo primero, y que llevamos ya repitiendo durante el vídeo, que no son mágicos, que son simplemente un complemento. La gente normalmente, pues cuando descubre un nuevo indicador se vuelve súper loco, empieza a ver, uy, pero si mira, está reaccionando aquí a la perfección, está haciendo esto lo hubiera predicho y tal.
Y chicos, recordamos que sí, que a lo mejor en ese aspecto sí, que cuando está en tendencia funciona muy bien, pero el precio está en tendencia a lo mejor menos del 30% del tiempo, el resto está normalmente en lateralismo, ¿no? Entonces, no siempre, ningún indicador va a ser perfecto, ningún indicador os va a dar la clave a vuestro trading. La clave a vuestro trading la va a dar vuestra consistencia y vuestro estudio de un sistema y demás. Entonces, no son mágicos y son simplemente un complemento a añadir. Siguiente punto, van con retraso. ¿Esto qué quiere decir? Al final, los indicadores lo que hacen es medir y sacar esos cálculos a partir de movimientos del precio. ¿Eso qué quiere decir? Que utilizan datos del pasado y por lo tanto van siempre con retraso. Es decir, por ejemplo, si nos venimos aquí otra vez y añadimos el indicador, pues por ejemplo, el RSI, ¿no? Pues podemos ver que el precio básicamente cuando estaba sobrevendido, pues siempre, o estaba sobrecomprado, siempre reacciona un poco tarde, porque por ejemplo, nosotros imaginemos que decidimos vender aquí, en este punto, ¿no? Pues fijaros cómo el precio os hubieseis llevado, pues nada. Y aquí lo mismo, el precio pues estaba sobrevendido y lo hubiésemos vendido perfecto. Incluso, por ejemplo, podemos ver el MACD que estábamos comentando antes, el de cruce de medias móviles, ¿no? Este incluso se va a ver mejor reflejado. Por ejemplo, aquí arriba, cuando nosotros esperábamos una venta, ¿no? Fijaros cuando las medias móviles se cruzaron. Las medias móviles se cruzaron exactamente después de esta vela. Es decir, ya llevábamos un recorrido de alrededor del precio de 60 pips. Y lo mismo hacia el alza. Cuando las medias móviles se cruzaron hacia el alza, podemos ver que fue después de esta vela. Es decir, fue aquí. Y nos dio nuestra señal de compra cuando el movimiento alcista ya prácticamente se había dado. Como podemos ver, se cruzaron. Entonces, pues lo que comentamos, son una herramienta más, no son lo mejor, son simplemente pues una forma de poder añadir confluencias a vuestro análisis técnico. Y lo último, y por lo que tengo este gráfico abierto, es para deciros que no saturéis los gráficos con los indicadores, porque este error lo vemos muchísimo y esto además hay que añadirle que probablemente estéis añadiendo que si zonas, que si medias móviles, que si a lo mejor alguna línea de tendencia y tal, y es que no se ve el precio. El precio debería verse así, prácticamente sin ningún tipo de añadido, o sea, prácticamente así se debería ver el precio. El precio así es como se puede analizar. Como no se puede analizar es así, porque es que no se ve prácticamente. Entonces, un error que os digo es que no os volváis locos con los indicadores, que no tengáis esto es un error muy mal a tener en cuenta, y que pues que lo tengáis siempre lo más simple, lo más fácil de ver posible. Y ahora sí vamos a pasar a las medias móviles, que este es el único indicador que nosotros en Premium FX utilizamos, ¿no? Y este, básicamente, lo que comentábamos, las medias móviles, pues es básicamente pues unas líneas que atraviesan el precio y que se calculan a partir de los últimos valores del precio, ¿no? Entonces, básicamente lo que vienen a hacer es a filtrar el movimiento del precio, ayuda a identificar mejor estas tendencias y demás. Evidentemente, como casi cualquier indicador, tiene un problema, que es que cuando el precio se consolida, pues nos da bastante malos resultados, malas señales, y como hemos comentado, nosotros lo utilizamos puramente como complemento, ¿no? Ahora sí, existen dos tipos de medias móviles, ¿no? Vamos a verlo aquí. Los dos tipos de medias móviles que existen son las exponenciales, que son las que tengo ahora mismo, y tenemos también las que son normales, como vemos, exponencial y normal. Y las normales, pues como podemos ver, la única diferencia que hay entre unas y otras es que las normales pues básicamente son una simple media de los últimos valores del precio. Sin embargo, las exponenciales sí que es verdad que le dan más valor a las últimas velas, como por ejemplo podemos ver aquí las dos son de 20, sin embargo la azul, que es la exponencial, se mueve siempre antes. Por ejemplo, aquí se movió al alza y va mucho más pegada al precio, ¿no? Mientras que la negra, pues que en este caso es la normal, pues sí que es verdad que hace una media más por así decirlo, pues menos agresiva y menos pegada al precio. Entonces, pues esa es la única diferencia. Nosotros utilizamos en concreto las medias móviles exponenciales de 10 y de 20. ¿Y qué quiere decir que sean las medias móviles de 20 o de 10?
Pues básicamente el número que le damos es básicamente la media de las velas que hace, ¿no? Por ejemplo, en este caso son 20 y por lo tanto la que es azul pues es una media de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 velas, de las 20 velas anteriores, es decir, la media móvil en este punto, o sea, ahora mismo está aquí y es calculada este valor a partir de todas estas velas, de estas 20 velas. Sin embargo, la roja, que es de 10, ahora mismo calcula este punto gracias al hecho de que del valor de las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces el número que le damos es básicamente pues el número de velas, ¿no? Entonces, como vemos, vamos a por ejemplo mostrar solo la de 10, como vemos es una vela que reacciona muy rápido. Sin embargo, si ahora le ponemos el valor de por ejemplo 50, vamos a ver que va a pasar a estar mucho menos pegada al precio y a ser pues bastante más, por así decirlo, pues más plana, ya que coge la media de las últimas 50 velas. Y si por ejemplo ponemos lo mismo pero de por ejemplo 100 o 200, que es muy típica usada, como vemos es muchísimo más plana, ya que está cogiendo la media de las últimas 200 velas. ¿Por qué usamos estas y no otras? Pues simplemente por pura preferencia. Hay muchísima gente que utiliza la de 50, la de 200, la de 25, la de 9, da igual. Es que es lo que siempre os comento, chicos. Es como por ejemplo con lo que me comentamos de las líneas de tendencia, da igual que le dibujas al cuerpo, a la mecha, da igual. La cosa es que siempre utilicéis las mismas y seáis consistentes, porque al final vais a conseguir sacarle partido. Entonces nosotros utilizamos estas dos por preferencia simplemente y no por otro motivo, ¿no? Entonces nosotros ¿para qué las usamos? Pues principalmente las utilizamos para ayudar a determinar la tendencia. Por ejemplo, en este caso era una tendencia bajista clara, vamos a mirarlo en diario que siempre se ve mejor, como por ejemplo podemos ver aquí, ¿no? Pues el precio siempre que caía se apoyaba en las líneas de las medias móviles y volvía, entonces se apoyaba y volvía, se apoyaba y volvía, se apoyaba y volvía, nunca se llegaron a cruzar. Aquí se llegó a cruzar, pero luego seguidamente volvió. Aquí se cruzaron, el precio como vemos estaba un poquito más consolidado y entonces el precio pues no puede hacer mucho. Aquí rompió, se apoyó y explotó para arriba, ¿no? Entonces las medias móviles siempre va a ser un buen punto de reencuentro del precio. Siempre que el precio las rompa, por ejemplo aquí estamos, tendencia alcista, la rompe, retestea, cae, retestea, cae, retestea, cae, retestea, cae, la rompe, retestea y sube para arriba. Entonces, como vemos, siempre pues nos ayudan a filtrar la tendencia y el precio. También las utilizamos bastante como entrada, ¿no? Pues por ejemplo, si estamos esperando, supongamos, pues algún tipo de compra aquí abajo porque tenemos pues un soporte que el precio está rechazando, una buena entrada podría ser en la rotura de las medias móviles y podríamos buscar la entrada, por ejemplo, aquí, porque al final es el precio filtrado, ¿no? Entonces podemos buscar aquí la entrada. Hay muchas formas de utilizarla, la verdad que pues este vídeo va a ser un poco corto porque las medias móviles, o sea, corto hablando de las medias móviles en concreto, porque pues la verdad que, como comentamos, es simplemente un complemento que nosotros utilizamos para filtrar el precio y que para nada en ningún momento le damos completamente el valor. Es decir, que cruce el precio no significa que vayamos a comprar, no, simplemente pues es un añadido a todo lo que estamos haciendo. Incluso podríamos tener como añadido de complemento pues el indicador de RSI, podemos tener SDR, el ATR, es que da igual. La cosa es que lo utilicéis como complemento y sepáis pues eso, que no os va a dar la clave y que poco a poco pues podéis añadirlo a vuestras confluencias y a vuestras opiniones de cómo se va a mover el precio a continuación. Entonces pues prácticamente ese es el final del vídeo, chicos. Como vemos, a modo de resumen, nosotros pues opinamos que los indicadores se pueden utilizar perfectamente, que son una buena herramienta, que se deberán utilizar como complemento, pues porque exactamente son eso, son simplemente un complemento a vuestro análisis técnico, que lo deberíais de operar, os deberíais de centrar a lo mejor en 1 o 2 indicadores como mucho, no deberíais de tener más de 2. Más de 2 yo creo que puede ser un error porque ya empezáis a hacerle caso a lo que tenéis que hacer, a ensuciar los gráficos y demás, y debería simplemente ser un complemento, ¿no? Y que pues opinamos que son una buena herramienta que se debe utilizar con cabeza y que pues bueno, que eso que debe ser simplemente un complemento. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, la verdad que ha sido más informativo que otra cosa y que nos vemos en la semana que viene. Así que un saludo, chao.